cómo las personas, cómo los que seguían a Jesús en el fondo no entendían cuál era la razón de los milagros. Dice así, Juan 6:26. Jesús respondió, bueno, voy a leer desde el 25. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. El 27 dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. El 28 dice, la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. En este mundo enmarcado de cánones para todo, de estructuras, en donde las personas y los libros que más se venden hoy en día son aquellos que tienen estos títulos. 7 pasos para adelgazar sin hacer dieta. Las 3 leyes del éxito financiero sin disciplina, por ejemplo. Sigue estos 10 pasos y aprenderás a hablar inglés en menos de 2 semanas. Bueno, por allí ya con esos ejemplos comprendemos a qué es lo que quiero referirme. Explicaciones, justificaciones, pasos, estructuras, cánones. Y al final de la cuenta nos damos por enterados de que realmente si no entendemos el asunto en profundidad, todas esas estructuras, todos esos cánones, todos esos títulos que parecen muy llamativos, que parece que nos revelan secretos, como que descubrieron el agua tibia, nos damos cuenta al final que si no tenemos la responsabilidad, si no ampliamos nuestra manera de pensar, si no tomamos algunas decisiones que hemos estado aplazando, los resultados nunca van a llegar. Todos esos libros puede que resuman bien algunas teorías o prácticas que puedan dar buen resultado, pero ninguno de ellos realmente tiene el secreto. Inclusive en estos tiempos del Señor Jesús, el Señor les daba constantemente todo lo que requerían. Le hacía milagros, hacía prodigios, sanaba, resucitaba. Y en este caso particularmente, eh, hizo un milagro absolutamente extraordinario, que se trataba de la multiplicación de los panes y los peces. Miles de personas, casi que una docena de miles de personas logran satisfacer su apetito y aún así no entienden quién es la figura de Jesús. Hay esta situación en la actualidad en donde las personas se acercan y no es una crítica ni es un juicio. Todos nos acercamos a Jesús porque teníamos un quebranto, enfermedad, porque estábamos deprimidos, porque teníamos una atadura de la que queríamos salir, teníamos problemas en el hogar, habían amenazas de divorcio. Y en esas situaciones buscamos ayuda y lo encontramos, gracias a Dios, en el camino de la fe, en este camino. Y cuando llegamos, el Señor, con un milagro, cubrió esa demanda que hicimos, ese vacío que teníamos, ese quebranto, esa soledad, esa atadura, esa depresión. Y nosotros, algunos nos quedamos, porque entendimos que la razón del milagro no era procurarnos solamente bienestar, porque ya lo hemos hablado antes, Dios está
eh, preocupado por nuestro bienestar. Dios sí está interesado en nuestro bienestar. A Él le afana que nosotros pasemos por enfermedad, le afana que pasemos por eh, procesos difíciles, que seamos humillados, abandonados, señalados, etcétera. Dios sí está presente cuando estas emociones vienen a nuestra vida. Eh, pero no solamente está interesado en cubrir esa necesidad, sino que está interesado en que le conozcamos. La razón de los milagros siempre ha sido acercar al hombre a la calidad de vida que Dios diseñó que tuviera y principalmente que nosotros pudiéramos restaurar la relación que va a hacer que todas esas necesidades estén cubiertas, todas esas otras necesidades que son a veces las que nosotros más sentimos, pero no son las más importantes, estén cubiertas. Por eso es que el Señor les dice, ustedes francamente no entienden el asunto. Ustedes solamente se llenaron la barriga. Ustedes no han entendido que el propósito detrás de todo este bienestar no es que ustedes tengan temporalmente la sanidad. Mira, el caso, viendo el ejemplo del libro de 5 pasos para adelgazar sin dieta, eh, el caso de las personas que son ansiosas para comer, eso proviene de un quebranto del alma. No es producto de la comida chatarra que es tan rica, porque definitivamente lo es para mí, sino del, del hecho de superar los límites, de tener ansiedad, de tratar de cubrir un vacío que en el fondo no está en la barriga, sino está en el alma. Entonces, Jesús se presenta con soluciones, se presenta con sanidades. Estaba leyendo Mateo precisamente anoche también y veía cómo tras milagro, Juan también es un evangelio que habla mucho de los milagros, pero al mismo tiempo que habla de los milagros, está llevando al lector hacia la mirada en la que puede entender quién es este Jesús. Este Jesús, como él mismo lo dice, crean en mí. Es decir, yo no solamente puedo hacer milagros como lo pueden haber hecho otros hombres de Dios. No solamente soy el profeta, porque otros profetas también hicieron tremendos milagros. Inclusive, si siguiéramos leyendo el capítulo, encontraremos que ellos hablan acerca de Moisés, los que le están siguiendo a Jesús en ese momento. Voy a tratar de ubicar exactamente la parte. Les aseguro, está en el 32. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. En el 31 dice, nuestros antepasados comieron el maná del desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les dice, no, no fue Moisés quien les dio verdadero pan. Fue Moisés el que les dio sustento, vamos a decir, a través de Moisés, el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Ellos pudieron recibir un milagro portentosísimo, pero a través de ese pan, a través de ese milagro, no pudieron conocer a Dios de la misma manera en la que, a pesar de que Jesús había multiplicado los peces y los panes, tampoco las personas habían podido encontrar la revelación, el fondo, la esencia del asunto. ¿Cuántos de nosotros estamos relacionados
con las enseñanzas de Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos los milagros de Jesús? ¿Cuántos de nosotros buscamos el bienestar inmediato y este evangelio de la prosperidad em, que tanto ha ganado terreno, vamos a decir, tanto ha conquistado terreno? Yo no lo señalo como algo malo, sino como algo incompleto. Resulta que detrás de todos los beneficios que Dios nos ha querido otorgar, incluyendo aquellos de una estabilidad y de una calidad de vida eh, muy buena, ni siquiera buena, sino muy buena, está la intención de Dios de que nosotros podamos darnos cuenta que Él es nuestro Padre, que ha estado allí siempre con el propósito de brindarnos en todos los aspectos la estabilidad que nosotros requerimos para tener una vida plena. Pero el hecho es que nos hemos quedado en esa estatura de buscar solamente los beneficios, nos hemos quedado en esa estatura de solamente cubrir nuestra necesidad, cuando Jesús siempre ha estado disponible, ha estado dispuesto. No solamente que nosotros dejemos de vivir con afán nuestra vida por las cuestiones del mundo, por las necesidades del cuerpo. Como dice la Biblia, los incrédulos son los que piden por alimento, los incrédulos son los que piden por casa, pero nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos que ir eh, creciendo hasta el punto en donde esas necesidades no sean nuestra preocupación, donde esas situaciones que además vienen a cada ser humano sobre la faz de la tierra, la pérdida de un ser querido, situaciones financieras, etcétera, sino que nosotros podamos ir allá al lugar en donde la provisión es tan abundante que nosotros nunca más nos queramos sentir o nos podamos sentir con hambre de algo. La única hambre a la que realmente nosotros debemos ponerle mucha atención y vivir constantemente preocupados, nosotros como hijos de Dios, es al hambre espiritual de conectar con Jesús, con su propósito. Nosotros, una vez conectados con el propósito de Dios, la agenda de Dios, la identidad que nos da el diseño de Dios para nosotros, todas las cosas van a venir de manera natural. Mira, estoy seguro que hay capacidad en ti, hay habilidad en ti, hay dones en ti que no se han desarrollado por una simple razón. Hay al mismo tiempo en ti barreras, hay al mismo tiempo en ti ignorancia, oscuridad, en todos, pues, porque no quiero que suene como que yo te lanzo esto para herirte, sino que no tenemos el desarrollo del diseño con el que venimos, porque es como cuando compras un televisor de última tecnología que trae el control. A mí me pasó hace unos años, venía un control, pero no tenía botones. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Ustedes van a decir que ya tengo, me estoy portando como un viejo. Bueno, sí, tal vez. La verdad es que yo estaba acostumbrado, inclusive cuando era niño, a los televisores, a los que los controles tenías que ir hasta el televisor, no tenía un control remoto, sino que tenías que ir hasta el televisor para subir el volumen, para cambiar el canal. Luego, con los años, cuando era un adolescente, llegaron los de control remoto con control remoto duraron, no sé, 20 años, 25 años. Y hace tal vez unos 4 o 5 años, el control remoto dejó de tener botones. Ahora tiene uno o dos botones nada más y todo lo demás se hace sobre la superficie, como si fuera el mouse de un computador portátil, como un trackpad se llama eso, creo. Ahora simplemente pasas el dedo por encima de este trackpad y allá te va saliendo en la pantalla las instrucciones para controlar el televisor. ¿Qué? ¿Cómo nos vamos quedando obsoletos tan rápido, verdad? Tenemos que enfrentarnos a una nueva interpretación. Tenemos que enfrentarnos a la revelación a la que Dios nos expone. Y cuando nosotros no sabemos manejar la tecnología, que además es muy desarrollada, con la que Dios nos hizo, un diseño
y una tecnología que es muy desarrollada. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, pero también de la capacidad de interpretación de la realidad. La verdad es que la iglesia, nosotros los que creemos en el Señor, tenemos la capacidad de discernir, inclusive si usted cree en la ciencia y en lo profético, hasta el futuro podemos nosotros poder identificar cómo se va a presentar. Ahí está la palabra profética más segura, que son nuestras Biblias, además de una revelación del Espíritu Santo que nos va llevando a una comprensión cada vez más profunda, y debiera ser así siempre. Los cristianos estamos creciendo y revelando, y ahora en las puertas del cumplimiento de tantas cosas y del fin del mundo como lo conocemos, como viene tan aceleradamente, la iglesia va a entrar en una revelación de dones, de capacidades, de misterios que habían estado poco explorados, poco descubiertos, territorios que han sido poco conquistados por la iglesia. Desafortunadamente ya entramos en esta temporada. La razón es que los milagros ahora van a contener una gran medida de revelación de lo que es el Hijo de Dios. Y con esto nosotros vamos a conseguir, vamos a explotar el diseño. Cuando nosotros no podemos tener claro el diseño, entonces vamos a seguir con el control remoto, que aunque no tiene botones, buscándolos para poder controlar de manera correcta el televisor, la pantalla. Pero cuando nosotros ya hemos estudiado, cuando a nosotros se nos ha revelado el diseño, entonces ya vamos a poder manejar mucho mejor lo que Dios ha hecho, como Dios ha hecho las cosas. Yo pienso que nosotros hemos estado eh, ignorando las instrucciones, el manual de operaciones de Dios, o no lo hemos entendido correctamente. No lo hemos explorado correctamente. Muy de nosotros los latinos, además. Compramos cualquier aparato y empezamos a ensayar con los botones para qué sirve cada cosa. Aquí en Colombia decimos cacharrear. Empezamos a buscar la manera de operar las cosas, y siempre ocurre que cuando no leemos las instrucciones, cuando no leemos todo el manual, hay una cantidad de beneficios que nos perdemos. Hay una cantidad de usos que nos perdemos porque no conocemos el diseño de las cosas. ¿Cuántos de mis oyentes de esta mañana pudieran decirse a sí mismo: estoy claro en cómo funcionan los dones que Dios depositó en mí? Estoy claro en cómo capitalizar la habilidad que Dios ha puesto en mí, inclusive que se ha desarrollado a través de la experiencia, para que el reino de Dios tenga incremento en mi propia vida también, mi relación con Dios tenga incremento. Hay músicos, por ejemplo, que no están sirviendo actualmente en las iglesias y son creyentes. Hay personas que tienen una tremenda habilidad para escribir, por ejemplo, poesía, qué sé yo, libros, y no están sirviendo en la iglesia. Hay personas que son muy hábiles para tener amigos, para hacer relaciones, y no están ganando gente para Cristo. Hay gente que es muy buena en distintas áreas, matemáticas, ingeniería, qué sé yo, el deporte, pero no están dando testimonio de lo que creen en Jesús y de lo que han vivido en Jesús, de los milagros que hay en Jesús. No han revelado realmente la razón de sus dones, el motivo de sus dones, y algunos de ellos, inclusive estancados, van oprimiendo a la persona, van oprimiendo a la persona y van haciendo sentir que la persona eh, perdió el propósito de su vida, y viene la depresión. Después de la opresión viene la depresión. ¿Será que es así? Y con la depresión, sí que es cierto que si la opresión revela lo que eres en esencia, la depresión lo oculta, y esa es todavía más terrible. Eso, la opresión a veces es un paso importante para entender las cosas de Dios, pero la depresión es exactamente lo contrario, es lo que quita lo que esconde nuestro interior. Si tú
has venido a Jesús, has encontrado milagros y con el tiempo, que lamentablemente es el común denominador, has dejado que se enfríe tu relación con Dios. Si con el tiempo has dejado de sorprenderte con lo que Dios dice o hace, eh, es porque tu entendimiento nunca superó esa etapa de los milagros. No entendiste la razón de los milagros. Solo comiste hasta que tuviste satisfecho, como el verso 26 del capítulo 6 de Juan, y no por haber entendido. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Vamos a pedirle al Señor que los milagros no se agoten, porque hay otra paréntesis sobre por qué los milagros a veces ocurren un par de veces en las vidas de las personas y no vuelven a pasar. No vuelven a pasar porque el entendimiento se fue cerrando. No vuelve a pasar porque la fe se fue estrechando, porque se fue constriñendo el estómago y ya no se pueden digerir verdades espirituales. Si has visto que aquellas personas que comen muy poco, que tienen una enfermedad que se relaciona con la comida, se les va cerrando el estómago, no sé si ese es el término científico, pero lo decimos de manera popular, el estómago se le va cerrando. Cuando el estómago se le va cerrando, las personas van perdiendo la capacidad de alimentar su propio cuerpo y viene la debilidad y en casos extremos la muerte. Cuando las personas no quieren comer, cuando las personas no quieren entender que más allá de los milagros hay un pan de vida, que más allá de los milagros hay un alimento espiritual que debes eh, consumirse constantemente, sino que cuando se pierde la sorpresa, se pierde la fe, cuando se pierde la pasión, cuando se pierde la emoción por las cosas de Dios, las personas se van quedando cada vez más eh, con hambre, con debilidad y estrechas, al punto en el que inclusive para poder digerir cualquier cosa en ese estado requieren es volver alimentos que solo les eran suministrados cuando eran bebés y había mucha debilidad y había mucha sensibilidad, vamos a decir, a alimentos realmente que nutran. Entonces, la persona que tiene ese problema de inanición, de deshidratación, eh, requiere un alimento que no sea fuerte, requiere un alimento muy suave y porque si no, no lo puede digerir. Y esta persona entonces es ese tipo de creyente en la iglesia que nunca termina de comprender las respuestas y siempre está haciendo las mismas preguntas alrededor de doctrinas que cayeron ya en lo obsoleto, alrededor de sentimientos, de divisiones, de asuntos que ya están en lo obsoleto. Personas que leen la palabra pero no pueden entenderla, inclusive la memorizan, pero no pueden entender la revelación que hay detrás de estos versículos. Por eso es que esta mañana yo quiero invitarte a primero que creas, que no dejes que tu fe se estanque, que tu fe se achique, sino que entiendas que Dios está haciendo milagros y los puede seguir haciendo. Anoche oré por mi hija que tenía un virus terrible que le había amargado los últimos 3 o 4 días tal vez y se encontraba muy débil. Y mi hija que me ha visto orar por muchas personas, que ha visto lo que Dios ha hecho, que está constantemente en la iglesia todavía, y le doy gracias a Dios por eso, no se acostumbra, sino que viene y me dice, ya es una, bueno, yo le digo niña, pero es una señorita de 27 años, ya está para el otro lado. Y le oré por ella, por su estado de salud. Y muy contenta y muy animada me dice, estoy completamente sana, ya me siento recuperada. O sea, su cuerpo empezó a reaccionar y ya otra vez recobró las fuerzas.
pudo descansar toda la noche y sus dolores y sus quebrantos desaparecieron porque tiene todavía esa expectativa por los milagros, esa gratitud por los milagros, ese deseo por las experiencias con Dios después de tantos años. Todavía abraza las promesas de Dios con sorpresa. Es como aquel niño malcriado que siempre estuvo acostumbrado a todo lo mejor y cuando se le niega algo que inclusive pueda que no le convenga, entonces está desanimado y deprimido, contrario al que está recibiendo todo el tiempo con gratitud. Qué agradable es brindarle a las personas un regalo, brindarle a las personas un servicio, una palabra, que las reciban con nobleza, que la reciban con gratitud. Y qué horrible es brindarle algo a alguien que lo recibe con desdén y con desprecio. Es horrible. Entonces, yo te invito en esta mañana para que compruebes el amor de Dios, para que creas y te sorprendas con lo que Dios está haciendo. Y si no empiezas a sorprenderte con los mensajes sencillos, con las palabras o con las canciones, no tengas expectativa por milagros, porque si tu demanda es una demanda que nace desde la ingratitud. Ahora recuerdo precisamente a alguien que me decía, pastor, es que yo quiero que me dé una palabra de ciencia a mí directamente. Y había estado predicándole algunas horas ya por tiempos, atendiendo sus quebrantos y sus necesidades y teniendo la habilidad de poder dar palabra de ciencia, porque el Señor ha sido así de bueno. No tuve algo para decirle desde lo profético, pero sí invertí muchas horas mostrándole lo que dice la Biblia. Yo le dije, pero si tú no valoras lo que está allí escrito, que está al alcance de tu mano, solamente tienes que abrir la palabra, arrodillarte un rato y leer, más todo el tiempo con el que hemos estado compartiendo y que te he estado hablando de los consejos de la Biblia, te he estado diciendo lo que la Biblia dice, te he estado mostrando tantas cosas que la palabra ya dice. ¿Cómo pretendes que haya que yo pueda cubrir la demanda que me haces si tú no puedes alimentarte del alimento que está aquí al alcance de lo que es fácil de digerir? Ahora imagínate con lo que es un poco más complejo. Allí he notado también que esta experiencia no es para todos. Esta experiencia es para las personas que pueden abrir su expectativa en Dios, pero que al mismo tiempo pueden estar agradecidos por lo que han podido vivir, honrando lo que Dios les otorga en tu iglesia local, en tu celular. Allí hay una cantidad de milagros y hay una cantidad de relaciones y de respuestas de Dios que tal vez has estado desoyendo, ignorando. Soy el pastor Iván Durán desde Bucaramanga, nuestro ministerio Redemption, por acá en el barrio Diamante 2. Les mando un abrazo fuerte y los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por compartir con nosotros esta mañana.